Parashá para el día de hoy está en sus pantallas. Léalo conmigo, Vajishla. Vajishla, ¿qué significa? ¿Qué significa? Envió. Observen que cada vez que vamos estudiando cada uno de los parashá, estamos aprendiendo una palabra en hebreo de lo que significa el tema de la semana. La semana anterior vimos el tema muy parecido a este, que es Vajishla, pero aquí Vajishla desde el punto de vista de enviar. Luego, anteriormente a esto, en el orden que estamos llevando de los parashá, vimos también el parashá de la semana anterior, Vayetse, ¿recuerdan? Que les dije, váyanse, apréndenselo, váyanse, Vayetse, ¿qué significa Vayetse? ¿Recuerdan? Y él partió. Muy bien. Génesis capítulo 32 es la historia de toda la semana. Ya leímos la primera parte, así es que permítame parafrasear un poco. La pastora dijo hoy algo que me tocó a mi corazón. Dijo esto: ¿conoces los retos de cada uno de los que estamos aquí? ¿Usted conoce los retos de alguien de la vida de la iglesia? ¿Conoce los retos de los pastores? Muchos retos, tenemos muchos retos. Y yo decía aquí al frente con el hermano Alfredo, esta semana tuve un reto con un plomero. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pues que necesité un plomero. Yo no soy plomero, pero me toca hacer de plomería y logré hacer un trabajo de plomería y me siento muy contento porque lo logré hacer bien. Eso me evitó pagos extras, compra de cosas extras. A todo tenemos que aprender. Todo tenemos, diga conmigo, todo tiene un propósito. Ahora bien, atención a la historia. Esta es una historia para introducir el tema. En una finca, en una finca hay muchos animales, ¿verdad? Pero entre ellos había un ratón. En esta finca había un ratón. Ese ratón un día se impresionó con el dueño de la finca, digamos, el amo, por así decirlo, porque el dueño de la finca trajo a la finca una trampa para ratones. Una ratonera. Y cuando trajo la ratonera, el ratón estuvo muy alarmado porque eso significaba que había un suicidio, lo iban a matar. Así es que el ratón fue y buscó a la gallina y le dijo: gallina, estoy frente a un problema, ¿viste? El dueño de la finca ha traído una ratonera y tú sabes el problema en el que yo estoy. Y la gallina le dijo: pues a la verdad, ese es tu problema. Yo no tengo nada que ver con una ratonera, eso es un asunto tuyo. Así es que el ratón, preocupado al ver que la gallina no le interesó el tema, siguió entre los otros animales y encontró un cordero y le dijo: amigo cordero, ¿sabes qué ha pasado? El dueño de la finca ha traído una ratonera, ¿sabes qué significa eso? Le dice: pues sí, sé qué significa eso, que estás en serios problemas. A mí eso no me afecta de ninguna manera. El ratón, preocupado porque tampoco el cordero le prestó atención, siguió caminando y encontró a una vaca y le dijo: amiga vaca, ¿sabes? Hay una situación difícil en la finca, ¿lo notaste? El dueño de la finca ha traído una ratonera. Y le dice: bueno, soluciona tus problemas, porque yo con respecto a eso no tengo nada que ver. En la noche sucedió que hubo un gran ruido en el, ¿cómo se llama? En el storage, ¿verdad? Gracias, en el establo hubo un gran ruido. Y la señora, la esposa del dueño de la finca, al escuchar este ruido, salió corriendo a ver si había caído el ratón. Pero como estaba en la oscuridad, ella no pudo notar, al acercarse a la ratonera, que lo que había caído en la trampa era una serpiente venenosa. Y cuando ella se acercó a la ratonera, la serpiente la mordió. Está bien, ¿no? No la picó, la mordió. El esposo vino, encontró a su esposa convaleciente ante la mordida de la serpiente, así es que tomó a su esposa, inmediatamente la llevó al hospital, la atendieron, etcétera, etcétera, y que se encontró que pues tuvo que traerla de regreso muy delicada de salud, con un estado en fiebre extremadamente alto. Así es que mientras estuvo en esta condición, los vecinos le dijeron: pero tú sabes que lo mejor para ese asunto de la fiebre y esa situación de tu esposa, lo mejor es prepararle un ¿qué? Un buen caldo de gallina. Un buen caldo de gallina la puede curar. ¿Qué hizo el dueño de la finca? Se fue al lugar y ¿a quién buscó? A la gallina. Y le costó la vida a la gallina. Así es que
siguió la situación de la enfermedad de la señora y empezaron a llegar visitantes y visitas a saludar a la señora. Así es que se hacía necesario darles de comer, de tal manera que el dueño de la finca, ¿qué hizo? Fue a su establo y encontró, ¿qué? Un cordero, y trajo el cordero y mató el cordero, y hubo carne asada, cordero asado para todos los visitantes. De pronto sucedió que la mujer falleció. Y cuando la mujer falleció y vino todo el proceso del funeral y demás, muchas familias vinieron a visitar al hombre de la finca, de tal manera que él decidió matar ¿a quién? A la vaca, para que hubiese comida para todos los personas que visitaron la finca. Esa es la historia de hoy. ¿Quieren la moraleja o ya sabe la moraleja? La moraleja es que el ratón estaba frente a un problema y los demás no tenían nada que ver con ese problema. Pero la moraleja es que cuando uno de nosotros está frente a un problema, el problema nos afecta a todos. ¿Lo captaron? Cuando estamos frente a un problema, ese no es el problema de Merceditas, allá Merceditas con su problema. Ese no es el problema de Mauri, allá Mauri con su problema. No, el problema, dígalo conmigo, el problema de uno es el problema de todos. ¿Lo captamos? Por lo tanto, cuando un hermano de la congregación está frente a una situación, a un problema, todos tenemos un problema. Por lo tanto, todos, por eso la pastora dijo, ¿conoces los retos de tal persona? Porque nosotros somos muy cristianos para mí, pero no cristiano para los demás. Que el Señor solucione mis problemas y que allá cada quien mire cómo solucione los suyos. Cuando nos enteramos de que hay una ratonera, atención, porque no es para el ratón, puede ser para la vaca, para el cordero o para la gallina, dígalo, o para mí. Muy bien, Jacob está en una historia tremenda. ¿Cuántos años permaneció Jacob en la casa de Labán? 20 años. A los 20 años Jacob le dice, padre o tío Labán, es tiempo de que yo vaya de regreso a mi casa. Recuerden lo que hemos venido estudiando con los parachá anteriores. Número 1, Abraham fue llevado a la tierra prometida. Número 2, Isaac fue establecido en la tierra prometida. Isaac nunca salió de la tierra prometida. Y número 3, Jacob salió de la tierra prometida y Dios le dijo, te regresaré de nuevo a la tierra de Abraham, de Abraham tu abuelo, y a la tierra de tu padre Isaac. Y esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, 20 años después de la salida intempestiva de Jacob de la casa de Isaac, a raíz del engaño y la situación que se presentó, ahora es tiempo de regresar. Pero en este tiempo de regreso ya encontramos a un Jacob, no solamente con una esposa, porque miren lo interesante. Isaac le dijo, Jacob, ve a la casa de tu familia, de nuestra familia en Aram, a la casa de Betuel, a la casa de Labán. Ve a esa tierra y consigue esposa. Pero para esta historia que estamos viendo en el capítulo 33, Jacob no solamente tiene una esposa, sino que ahora encontramos a un Jacob con 4 esposas. 4 esposas, la Biblia nos dice concubinas, pero realmente eran 4 esposas. Atención, las 2 esposas, Lea, Raquel, Bilba y Silpa, estas 2 últimas eran hijas de Labán, hijas de otras mujeres concubinas, pero finalmente medio hermanas de Raquel y de Lea, y el padre se las entregó como siervas, y después en la historia que ya vimos, cada una de ellas la entregó a su vez como mujer, para que tuvieran hijos con Jacob, de tal manera que aquí ya vemos a un Jacob con un número grande de hijos. Salen de este lugar y el punto específico del parachá de hoy es este encuentro que tiene Jacob frente a este ser sobrenatural o natural. Vamos a ver de qué se trata. Parafraseé toda esta historia para que recordemos el capítulo 32. Por favor, léalo conmigo, 32:1, para que entremos a algo interesante aquí. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro, ¿qué? Ángeles de Dios. Observe esto, ángeles de Dios en plural. Le salieron a su encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar como
Mahanaim, que significa 2 campamentos. ¿Por qué es importante este verso con respecto a los 2 campamentos? Porque aquí Jacob aprende algo espiritual que Dios le está enviando, y es que ahora que está saliendo a encontrarse con su hermano, sabe que con su hermano hay una preocupación. Recordemos esto. ¿Jacob recibe la bendición de parte de Dios? Sí. ¿Qué le dice Jacob? Le dice: ve, no temas, estaré contigo, serás de bendición, te multiplicarás. Toda la bendición la tiene Jacob. Todo lo que Jacob tocaba prácticamente era absolutamente bendecido. Sin embargo, cuando Jacob regresa con la intención de encontrarse con su hermano, nos encontramos ahora frente a una situación en la que Jacob tiene temor. No solamente temor, tiene pánico, está angustiado, está muy preocupado por lo que pudiese llegar a suceder ahora con su hermano. La pregunta es: si ya Jacob había recibido la promesa de parte de Dios de que iba a ser bendecido y de que regresaría a esa tierra y sería recibida esa tierra en su propiedad, ¿por qué razón vemos en esta historia a un Jacob preocupado o angustiado? Dígalo conmigo. Porque Jacob sabía que había cometido un error con su padre Isaac y con su hermano Esaú. ¿Recuerdan la historia? Cuando la situación que se dio al decir que era Esaú y mentir, Jacob pasó 20 años de su vida en un tiempo, dígalo conmigo, remordimiento. Él sentía esa culpa, porque muchas enseñanzas nos dicen que Jacob engañó, y por favor yo quiero corregir esta historia. No es que quiera corregirla en el sentido de que hablemos bien, quiero corregirla en el sentido de que hay una mala intención cuando decimos que Jacob traduce engañador. Porque recordemos en un minuto la historia. Cuando Rebeca habla con Jacob, le dice: tu padre va a bendecir a tu hijo, a tu hermano Esaú, por lo tanto vamos a hacer esto, y le coloca pieles de cabrito. Atención, que esas pieles de cabrito las vamos a ver más adelante con José. Más adelante las vamos a ver con José. Y Jacob inmediatamente le dice: pero mamá, esto que estamos haciendo no está bien delante de Dios. ¿Qué le dice Rebeca? Solamente escúchame y obedece. Preste atención, mamá o papá, cuando tú le has dicho a un hijo: yo sé que lo que estamos haciendo está mal, pero quiero que lo hagas porque yo lo digo, porque yo soy tu papá y quiero que lo hagamos de esa manera. ¿Me están entendiendo? Jacob, en tal sentido, entonces entendamos que Jacob obró una situación y mintió, porque la Biblia nos muestra claramente que mintió, pero no mintió por su corazón, sino mintió por el corazón de lo que su mami le dijo que tenía que hacer. Esto es muy importante, por favor, porque recuerden que la segunda porción es: en la segunda ocasión Rebeca le dice: Jacob, haz lo que te digo, obedéceme. Que si alguna maldición viene sobre ti, pues que la maldición sea sobre mí, y ya, se arregla el problema. Eso no funciona así. Cualquier acción que nuestros hijos hagan, no caerá la responsabilidad sobre mí, sino recaerá la responsabilidad sobre ellos. Es decir, ¿está claro este concepto? ¿Esto está claro? La responsabilidad es de cada quien. Si un hijo nuestro comete un error, ¿sobre quién cae la responsabilidad? Si tu hijo conduce un vehículo y va a un exceso de velocidad, ¿a quién le colocan el título, el ticket? A él. El policía no va a decir: vas a alta velocidad, llámame a tu papá que lo voy a multar. No, a él le coloca el ticket. Este es el mismo modelo, de tal manera que Jacob sale de la casa de su padre y sale con una situación de dolor, porque él se vio víctima de una situación, y esa circunstancia permanece durante 20 años en su corazón. Ahora, el temor que él tiene de regresar a encontrarse con su hermano es saber que durante 20 años él cargó con ese dolor y sabía que había engañado no solamente a su padre, sino que había engañado también a su hermano. Diga conmigo: 20 años de techuvá. ¿Qué es techuvá? Arrepentimiento. Pregunto: ¿cuántos años en tu corazón hay algo de lo cual tú estás arrepentido? ¿1 año? ¿2 años? ¿20 años? Todos tenemos en nuestros corazones algo de lo cual nos sentimos realmente arrepentidos.
y por los cuales hemos orado. De tal manera que aquí en esta situación veamos entonces qué sucede. Verso 3. Envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Recuerden que Edom significa rojo y Edom traduce Esaú. Edom tipifica más adelante en la historia, va a tipificar a Roma. Por eso también es importante tener presente algo, hermanos. Atención cuando leamos. Voy a hacerles una pregunta sencilla. ¿Fue Esaú un hombre bueno o malo? ¿Perdón? ¿Fue Esaú un hombre bueno o malo? Malo, todos decimos malo. ¿Por qué fue malo? Muéstreme en la Biblia donde dice que Esaú fue malo. ¿Hay algún versículo bíblico que diga, y era malo? No hay Biblia para decir que Esaú era malo. Lo único que la Biblia nos dice es que cuando Esaú estuvo frente a su padre, nunca pronunció el nombre de Yahweh. No, él no tenía tiempo de oración o de adoración, pero es lo único que la Biblia nos dice. Sin embargo, a lo largo de la historia nosotros hemos conocido a un Esaú malo, perverso, asesino, violento, agresivo. Y lo único que él dijo fue, voy a matar a mi hermano porque me engañó. Pero es que esa situación cualquiera de nosotros la puede cometer. Y no necesariamente es una acción que se va a cumplir. Podríamos pensar que es un decir. ¿No ha pensado usted en eso? ¿Tiene usted un problema con su jefe? Permítame la comparación. ¿Tiene usted un problema con un compañero de trabajo y dice, uy, es que me provoca matarlo? Pero no significa que usted lo piense matar realmente. Pero tenga cuidado con sus palabras, porque si lo escucha un policía lo mete preso. Porque aquí hay una intención y esa intención puede causar una circunstancia. ¿Me están captando? Pero bíblicamente la Biblia no nos señala un versículo donde nos diga que él era malo. Sí nos muestra la Biblia que era muy diferente al pensamiento de Jacob. ¿En qué otro momento? ¿En qué otro momento la Biblia nos muestra a un Esaú llevando la contraria? Dice que cuando Jacob salió hacia la tierra de Aram, su padre le dijo, ve y busca una mujer de nuestra tierra, de nuestra familia. No te cases con mujeres cananitas. Y dice inmediatamente el siguiente verso, que Esaú se fue inmediatamente a buscar a las hijas ¿de quién? De Ismael. Y se casó con mujeres ismaelitas, mujeres cananitas. Entonces allí lo que podemos ver es que evidentemente Esaú lo que hacía era como llevar la contraria en todo. Pero atención, ¿no le ha pasado esto a usted con uno de sus hijos? ¿No le ha pasado con sus hijos? Usted les dice a sus hijos algo y sus hijos se molestan y se incomodan y hacen todo lo contrario, nada más ni nada menos que por llevarte la contraria en lo que tú les dices. Entonces te pregunto, si eso es así, entonces tu hijo es un perverso. ¿Tú calificarías a tu hijo como malo, endemoniado, delincuente? Creo que no, ¿verdad? Tú podrías decir, bueno, yo sí tengo un hijo que es que realmente pues es voluntarioso, hace lo que le parece, pero no lo calificarías jamás como un perverso. ¿Están conmigo? Entonces quiero que hagamos balance en lo que estamos mencionando, porque se nos menciona, repito, con mucha frecuencia a un Esaú totalmente violento. Esta situación muestra a Jacob acercándose ahora a su hermano y siente temor de él. ¿Por qué siente temor de él? Porque él había oído que la intención de su hermano hace 20 años era ¿cuál? Matarlo. Y él dice, no sé si en estos 20 años la intención de mi hermano siga siendo la misma, o si ahora la intención de mi hermano incluso sea más fuerte que la de aquel tiempo, porque durante 20 años nunca he sabido nada de él. Así es que Jacob empieza a hacer algo muy interesante, y es que manda hombres delante de su hermano llevándoles presentes. Y esos presentes que él les está enviando, le dice en el verso 5, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envió a decírselo a su señor para hallar gracia ante sus ojos. Y los mensajeros de Jacob volvieron diciendo, vinimos de parte de tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Diga conmigo, en 2 campamentos. ¿Cuál es la palabra que vimos hace un momento? Mananaim.
Cuando los ángeles le aparecieron a Jacob, lo que Dios le estaba mostrando en esa enseñanza es que el campamento se podría dividir en dos. Dígalo conmigo, hasta hoy. ¿Por qué hasta hoy? ¿Por qué hasta hoy? Porque hoy tenemos a Israel dividido en dos campamentos, la casa de Israel y la casa de Judá. Hasta el día de hoy estamos frente a esta situación. La casa de Israel y la casa de Judá están divididas en dos campamentos. ¿Me están captando lo que les quiero decir? Lo que estamos viendo aquí proféticamente va a suceder en la vida de Israel hasta nuestros días. Seguimos leyendo y avancemos un poco en el texto. Vemos entonces, vaya conmigo a sus notas en la pantalla, en Génesis 32:7, entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en dos campamentos. Atención, esta es la primera vez que el pueblo de Israel está dividido en dos. La división de Israel en dos campamentos ha seguido desde entonces, y en tiempos del rey David había una división entre la casa de Judá y la casa de Israel. David reinó 7 años sobre la casa de Jesúa y 33 años sobre todo Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 4. Con la muerte del rey Salomón, el reino fue dividido en dos naciones y la casa de Israel está dividida, en la casa de Jesúa está dividida hasta el día de hoy. Amén. Génesis 32 del verso 9 al 12 dice: y dijo Jacob, oh Dios de mi padre. Aquí viene algo importante y parafraseemos un poquito esta historia. El encuentro de Jacob frente al ángel, la pregunta del millón es: ¿realmente Jacob tuvo ese encuentro físicamente? Esa es la pregunta que tenemos que aclarar hoy. ¿Realmente Jacob se encontró frente a un ángel? ¿O realmente lo que la palabra nos quiere enseñar aquí es que Jacob tuvo un sueño profético, espiritualmente hablando? ¿Por qué? Porque Jacob, después de que dividió su tierra, sus mujeres, sus hijos, sus ganados y todo lo demás, él encuentra un lugar, o se encuentra frente a un lugar donde él está, dice la Biblia, completamente solo. Por favor, diga conmigo: necesito estar solo. ¿Usted me está entendiendo esto? Necesitas tener un tiempo solo contigo y con Dios, en el cual Dios hable contigo y tú puedas hablar con Él. Necesitamos un tiempo de privacidad, necesitamos un tiempo de intimidad con Dios. Y Jacob, estando solo frente a esta situación, es cuando tiene este encuentro sobrenatural con Dios. ¿Con Dios o con un ángel? Porque si es con un ángel, ¿sabe usted que los ángeles no bendicen? El ángel no bendice. Un ángel no dice: baja y te bendigo, de tal manera que entonces ya descartemos al ángel. No era un ángel. Ahora, con Dios, fue con Dios directamente con quien Jacob se enfrentó cara a cara, para que aquel lugar se llamara Peniel. ¿Qué significa la palabra Peniel? Recuerden que ustedes hicieron una tarea. ¿Quiénes hicieron la tarea de Betel, Betuel, Israel, Ismael? Aquí aparece la siguiente palabra: Peniel. Peniel significa la cara, no cara. Peniel, cara de Dios. Peniel, cara de Dios. Entonces, cuando se encuentra frente a este momento con Dios, él dice: este lugar se llama Peniel, cara a Dios. Pero atención, véalo desde este punto. Yo sé que me están mirando: no, pastor, no encajo. Yo sé. Veámoslo. ¿Por qué es espiritual esto que está pasando aquí? Porque cuando nosotros tenemos nuestras cargas, nuestros conflictos, nuestras opresiones, nuestro pecado, nosotros nos enfrentamos cara a cara frente a ese pecado, frente a esa debilidad, frente a esa consecución del enemigo sobre nuestra vida. ¿A usted no le ha pasado que usted, dice Pablo, queriendo hacer el bien, ¿qué sucede? Termino haciendo el mal, dice Pablo. Y cuando tú estás en una situación de esa lucha interna, quiero que tengan claro, o que tengamos claro algo. Una pregunta alguien me escribió en el correo.
según esta historia que estamos viendo, que está siguiendo paso a paso, ¿era entonces realmente Jacob un hombre santo? Porque si era un hombre santo, ¿por qué mintió? Porque si era un hombre santo, ¿por qué pasó por todo este temor? Dígalo conmigo, porque Jacob es un hombre como tú y yo. Jacob tenía sus debilidades, Jacob tenía sus fortalezas, pero por eso precisamente la Biblia nos deja claro todo esto, porque el Señor quiere que nosotros entendamos que así como Jacob pasó por circunstancias de adversidad, nosotros también debemos enfrentar nuestras adversidades. Amén. Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus adversidades? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu circunstancia en la que el enemigo te ataca y te quiere robar tu comunión con Dios? Y cuando tú tienes ese enemigo que te posee, permítanme usar esa expresión, que te desvía, que te quita la santidad, entonces tú entras en una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Me están captando esto? Tú entras en una lucha cuerpo a cuerpo entre tu santidad, Kadosh, diga conmigo, Kadosh, santidad, y una lucha frente al enemigo que te quiere absorber tu santidad. ¿Me están captando? Jacob estaba frente a una lucha entre el temor por lo que había pasado hace 20 años. Jacob estaba frente a una lucha por lo que podía pasar con su familia. Jacob estaba frente a una lucha porque sabía que él era responsable de una situación anterior. Esta lucha es la que todos enfrentamos todos los días, y cuando nosotros enfrentamos esta lucha diaria, entonces dice la palabra, porque aquí hay que tener claridad, Jacob venció al ángel, Jacob venció a Elohim, porque las Biblias dice y Elohim, y recuerden que aquí Elohim, ¿qué es Elohim? ¿Qué significa la palabra Elohim? Elohim, ¿qué significa? Elohim, Dios Todopoderoso. Entonces la pregunta es, ¿entonces Jacob venció a Elohim, a Dios Todopoderoso? Imposible. ¿Qué representa aquí la palabra Elohim? Por favor, capte esta palabra, escríbala en alguna parte. Es parte de nuestro castellano, usted tiene que saberla. ¿Qué significa la palabra polivalente? No poli, ¿no? Aló, habla poli. No, ¿qué significa polivalente? A ver, defínanme polivalente. Pastor, usted está hablando de una cosa que yo no entiendo. Polivalente, recuerde que la palabra poli significa muchos, valente, valía, el mismo valor. Entonces, Elohim, Elohim son palabras que significan Dios, Dios poderoso, Dios de adoración, Dios, 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 Dios. Y hay muchas palabras que significan Dios. El significa Dios. Aún en el mundo idolátrico hay terminaciones el que representan dioses. Pero la palabra Dios, Elohim, se refiere puntualmente al Dios todopoderoso. ¿Están conmigo? Ahora, la palabra Elohim aquí nos habla también de que Dios se manifiesta a través de ¿quién? A través de los ángeles. Amén. Pero atención con esto. Es que esto es muy interesante y yo quiero ir despacio para que ustedes me capten esto. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Yo le pido al hermano Alfredo que haga algo, lo envío en calidad de algo, representante de la iglesia en calidad de algo. Entonces yo puedo decir, vamos a escribir un texto bíblico, comillas, y el pastor envió al ángel de la iglesia con un mensaje para la iglesia de Asheville. ¿Significa que yo envié a un ángel? ¿Me están captando? Aterrícenlo. ¿Significa que yo envié a un ángel? ¿Es Alfredo un ángel? No. Entonces aquí la expresión polivalente significa que la Biblia muchas veces nos escribe nombres queriendo representar algo que no es espiritualmente sino físicamente. Yo puedo decir, envía al ángel de la iglesia de Asheville, Alfredo, para que llevara un mensaje a la iglesia de Asheville, pero él no es un ángel como nosotros tenemos el concepto de ángel espiritualmente. Cuando enviamos a alguien es un ángel, porque tenemos la confianza y la certeza de esa persona. ¿Qué hizo Jacob aquí? Dice, ¿envió quién? Léalo, ¿qué envió? ¿Asus? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué envió?
No, léalo, léalo. Envió Jacob mensajeros. Entonces, en la Biblia, en muchos textos bíblicos, vamos a encontrar, y vinieron los mensajeros de Dios, enviaron a los mensajeros de Dios, Jacob envió mensajeros. Aquí la palabra mensajeros, polivalente, también significa ángeles. ¿Me captaron? ¿Me captaron? ¿Me captaron? Hermana Lupita, ¿me captaron, Señor? Sí, varones. Entonces es lo mismo. Entonces observe que hay Biblias donde dice y se encontró con el ángel frente a frente. La pregunta es, ¿aquí Jacob se encontró con una persona? ¿Se encontró con un ángel o se encontró con Dios? Entonces la palabra polivalente significa que esa expresión tiene varios significados, pero todos son el mismo. ¿Me están captando? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque la lucha de Jacob era una lucha interna, era una lucha con el yo, era una lucha con sus temores, era una lucha con su carga, era una lucha con su remordimiento, era una lucha interna. Entonces aquí hay una pregunta del $1.000.000. ¿Quién me hace la pregunta? Señor, pastor, si lo que estamos viendo es un sueño de carácter profético en el que Jacob soñó que tenía una lucha con un ángel, que era una lucha consigo mismo, con sus temores, con sus dudas, con sus inquietudes, con su pecaminosidad, y todavía Jacob estaba en esa lucha, hay una pregunta. ¿A quién se le ocurre la pregunta? ¿Alguien que haya leído el texto bíblico? Oh, esa es la pregunta del $1.000.000. Si es un sueño, entonces ¿cómo explicamos que Jacob haya sufrido el desgarre de su muslo? Si no fue un encuentro real con un ángel o con una persona, entonces ¿cómo pudo pasar esto? Pues mis amados hermanos, cuando estamos frente a un sueño sobrenatural de Dios, las cosas son reales. ¿Usted me está entendiendo? Ahora, ¿qué importancia sí tiene el hecho de que haya sido el muslo el que fue, ¿cómo se llama la expresión? Descoyuntado. ¿Estoy hablando bien? Lastimado, voy a decirlo mejor para entenderlo. ¿Por qué es tan importante el muslo? Porque el muslo, pero observen esto, dice la Biblia que Jacob quedó, ¿cómo lo llaman en el cojo? Otra palabra, rengo. No, manco no. No. Esa versión no. Atención, perdón. Por favor, escuchen. Dice la Biblia que Jacob permaneció rengo, cojo, a partir de ahí toda la vida. ¿Sí? ¿Sí? Claro, pero no dice que permaneció. ¿Me están captando? Miren qué importante es leer los pequeños detalles, como en los contratos, leer la letra pequeña, porque cuando leemos la letra pequeña nos daremos cuenta que hay cosas que no veíamos. La Biblia no dice en ninguna parte que él fue rengo y quedó rengo Jacob todo el tiempo. No. Después de su sueño, de su conexión espiritual, de su lucha interna, Dios obra de manera sobrenatural y le golpea el muslo y le rompe. ¿Qué le rompe? ¿El qué? ¿Qué le rompió? ¿El tendón qué? ¿Cuál? El nombre. El ciático, ¿cómo se dice? El nervio, gracias. ¿Por qué es tan importante esta historia? Porque al romperle este muslo o este tendón, entonces esto le va a afectar. Lo que el Señor le está mostrando es que al romperle este muslo, este tendón, va a quedar como consecuencia todo lo que pase de aquí en adelante con sus hijos. Ellos serán la consecuencia de todo lo que pasó en la vida con Jacob. A ver, permítame parafrasear un poquito esta historia. Número 1. ¿Jacob mintió a su padre? Sí, lea lo que ya ahí en la Biblia está. 1, 2. ¿Qué pasó con los hijos de Jacob cuando entregaron a José? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Tomaron una piel de qué? ¿De qué? De cabrito. Y le llevaron esa piel a su padre. ¿Y qué hicieron a Jacob? ¿Qué hicieron?
Le mintieron. Es decir, ahora con lo que pasa con el muslo significa que todo lo que pasó en la historia de Jacob ahora se va a repetir en la historia de sus hijos. ¿Me están captando? Todo lo que pasó en la historia de Jacob ahora se va a repetir en la historia de tus hijos. Por lo tanto, ¿por qué compartimos tanto en esta casa? ¿Cómo es de importante que tu generación no se repita? ¿Me están captando? Que cuando nosotros venimos de una generación idolátrica, pagana, brujería, hechicería, maledicencia, lo que sea, en la religión de nuestras familias, generaciones de padres, abuelos, ancianos, demás, hasta nuestros días, dígalo conmigo, pero hasta hoy, esas generaciones se cortan, porque a partir de hoy, ya no me llamaré más Jacob. Ahora, miren qué interesante está pasando aquí. Tiene un encuentro sobrenatural, ese sueño sobrenatural con el ángel. Y el ángel le hace una pregunta que parece que no tiene sentido. Le dice, ¿cómo te llamas? ¿Por qué es tan importante la pregunta? Yo te pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Sabes? Uno le pregunta, uno se encuentra con un hermano varón, por ejemplo. En el caso de nosotros los varones, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Cuando nos presentan a un hombre, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿En qué trabajas? Las mujeres, te presentan una persona, una mujer, se presenta a otra. Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿quién te arregla tu cabello tan lindo? ¿Me están captando? Una mujer no le pregunta a otra, ¿en qué trabajas? Una mujer le pregunta a otro, ay, qué lindo tu cabello, ¿quién te hace el corte? En Lopita Salón. Ay, qué chévere. Es un no pagado, no, sí, pagado, sí. Por favor. Entonces, aquí hay una pregunta importante. El ángel, ¿será que el ángel no sabe quién es? Pero le hace una pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él contesta, soy Jacob. Y el ángel inmediatamente en ese sueño sobrenatural con Dios le dice, no te llamarás más Jacob, porque ya no vas a engañar, no vas a mentir. A mí no me gusta usar la palabra engañar, pero sí la palabra mentir, porque él mintió a su padre a consecuencia de una ordenanza de mamá. ¿Están conmigo? Ahora, ya no volverás a ser el hombre carnal, ya no volverás a actuar en tus propias fuerzas, sino que a partir de hoy serás ¿quién? Israel. ¿Qué significa Israel? Ish, hombre. Ra, ha visto. El Dios. Gracias, hermana, por hacer la tarea. ¿Perdón? Es importante entender las terminaciones Israel, porque aquí cuando él dice ya no te llamarás más Jacob sino Israel, uno dice, ay, pues ¿por qué no se podía llamar Jacob? ¿Por qué le puso Israel? ¿Qué tiene que ver Israel? Porque Israel tiene una importancia, no por Israel la tierra que vemos hoy, que es la importante, sino por la expresión Israel. Ish, hombre, eres un hombre que ha visto a Dios, y ahora él, Israel, ahora está incorporado a ti. Por lo tanto, tu vida a partir de hoy será una vida sobrenatural, limpia en Dios, y ya no serás el Jacob que antes tenía su propia fuerza, su propia mente, su propia fuerza. Alguna vez creo que hemos predicado eso aquí. Dígalo conmigo, que mi manera de pensar cambie para tener una nueva manera de vivir. Y creo que aquí esto es claro, hermanos. Si cada día nosotros hacemos lo que hacemos, en nuestras propias fuerzas seremos Jacob. Y el Señor dice, por favor, iglesia, no quiero que te sigas llamando más Jacob, quiero que te llames a partir de ahora Israel, para que todo cuanto tú hagas sea conforme al propósito y alineamiento que Dios tiene para ti. ¿Están conmigo? En esta historia, parafraseando todo esto que amamos Dios, hay tanto por mencionar aquí. Dice la palabra que Jacob oró. ¿Cuántas veces en su Biblia usted encuentra la expresión Jacob oró? Nunca. En Betel dice la palabra que hizo ¿qué? Ciertamente en este lugar estaba Dios y yo no lo sabía. Por lo tanto, este lugar se llamará Betel,
casa de Dios. ¿Y qué era ese lugar, casa de Dios? El lugar donde Abraham había levantado un altar. Ahí en ese lugar había estado su abuelo anteriormente. Y este lugar se llamará Betel, casa de Dios. Pero ahí, ¿qué hizo? Invocó el nombre de Yahweh, pero no dice que oró a Jehová. Aquí por primera vez en esta historia aparece cuando Jacob por primera vez no oró cuando Raquel, no oró cuando Lea, no oró cuando Bilba, no oró cuando Silpa, no oró frente a sus hijos, no oró por el problema con Labán, por las ovejas, no oró por los rebaños. Por primera vez en este texto bíblico dice que Jacob oró y le dijo al padre: Padre, tú me has prometido. Y observen que ahí está la promesa. ¿Qué le prometió? Lo primero que él dice: Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuelve a la tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Verso 10: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre los dos campamentos. Número 1, oró. Pregunto, ¿estás orando? ¿Estás orando? Porque aquí vemos en este ejemplo que Jacob ora únicamente cuando está frente al momento más terrorífico de su vida, cuando él siente el pánico de culpa de encontrarse con su hermano Esaú, y ora. Y él dice en el verso 10 que se hace humilde delante de Dios. Y en medio de la humildad, por favor diga conmigo, humildad. ¿Qué nos enseña la Biblia en este punto? Que cada vez que oremos, vayamos al Señor en humildad, no en afán. 5:30 de la mañana, 6 de la mañana usted sale para su trabajo: Señor, bendíceme en esta mañana, Padre, amén. Eso más que humildad es soberbia, porque el Señor no es un drive-thru para que te conteste llamadas de 2 segundos. ¿Está conmigo? Humildad significa postrarnos delante de Dios, reconocer su supremacía, reconocer su autoridad y decirle: Dios, yo sé que soy humilde delante de ti, pero reconozco tu grandeza. Y cuando podemos decir esto con humildad, entonces nosotros sabemos que el Señor está con nosotros. Dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Por favor dígalo conmigo: le temo. Observen la humildad que tiene Jacob aquí. Jacob es un hombre poderoso ya para este tiempo. Jacob no solamente tiene una gran familia, sino que Jacob es un hombre extraordinariamente rico. ¿Quieres saber qué tan rico es Jacob en este momento? Vaya conmigo al verso 14. ¿Qué le envió? Léalo de la siguiente manera. Permítanme leerlo en versión 2017, versión actualizada, Roberto Alfaro hoy. Dice: le envió 200 jaguar. ¿Perdón? Marcos. ¿Qué son Marcos? Barcos. 200 jaguar, 20 Ferrari, 200 Mercedes-Benz, 20 Nissan, 30 Toyotas, paridas además, con sus Prius y sus Tacomas y sus demás, 40 Ford, 10 bochitos, pero no de esos bochitos, sino de los del 2017, ¿no? Que cada uno vale como $35,000, algo así. Es decir, Jacob le envió unas bobaditas al hermano. ¿Me están captando? Miren lo que Jacob le envió a su hermano. Jacob le envió una muestra de toda la riqueza y la grandeza a la que él había llegado. Y su hermano recibió toda la bendición. Amén. Su hermano recibió todo el regalo. Diga conmigo: aquí hay un manejo diplomático. ¿Tienes diferencia en este momento con alguien?
Piensa por un momento con quién tienes hoy una diferencia. Con tu jefe, con tu mamá, con tu suegra. Alguien dijo amén. Con un hermano, con un compañero de trabajo. ¿Tienes un problema con alguien hoy? Mira, la mejor manera de arreglarlo, Jacob nos lo está enseñando. Envíale un presente. Un Jaguar, gracias. Una Volvo. Envíale un presente a esa persona con la que no puedes tener ni siquiera la más mínima posibilidad de reconciliación. Lo primero que Jacob hace es enviar un presente a su hermano, no solamente para mostrarle la capacidad que él tiene, sino para decirle, porque dice, mi hermano, a quien yo le siento respeto y honro. Por favor, diga conmigo, tenemos que ser inteligentes. Porque es que nosotros tantas veces actuamos en nuestra propia sangre y nos encontramos con un hermano y le dice, ¿y usted qué, hermano? ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted qué es lo que le pasa? ¿Cuál es el problema que usted tiene conmigo, hermano? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Dígalo, puede saber, ya solucionémoslo aquí. Y nos vamos arremangando las mangas y ya le vamos. Eso no es inteligente, eso es de carne. Pero cuando usted es inteligente y se encuentra con esa persona con quien tiene tanta dificultad, usted tiene un acercamiento y le hace un regalo, un presente, porque lo que usted quiere es ganar el cariño de esa persona. No lo está comprando, usted está reconociendo en su humildad, está reconociendo el favor y el respeto a esa persona. ¿Está conmigo? Y le envía todos estos regalos y le entregó a sus siervos cada manada de por sí y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre la manada y maná. Si seguimos leyendo toda esta historia, a ver, permítame parafrasear un poquito más adelante. Aquí hay algo interesante. Observen esto, lo vamos a ver entre semanas, solo permítame mencionar. Cuando Jacob vio venir a Esaú, dice la Biblia que vio ¿qué? Vio a Esaú y a 400 hombres de guerra. ¿Están conmigo? Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando Esaú vino a Jacob, ¿vio qué? Oiga, lean la Biblia. 20 años en la vida de la iglesia y pastor, yo no tengo ni idea de qué está hablando. Se los dejo de tarea. Cuando Esaú vino hacia Jacob, ¿qué vio? Piense por un momento qué vio. Les voy a permitir parafrasear. ¿Qué vio? Oh, la gloria de Dios. Y qué hombre tan espiritual, hermano. Ubícate. Voy a repetir la escena. Esto es solo de entendimiento, de discernimiento. Observen. Le voy a dar una invitación especial a una bandeja paisa hoy, como dice aquí el hermano. A ver, atención, voy a repetir la escena. Esaú viene hacia Jacob. Ubiquen la escena. Jacob vio a Esaú y vio que venía acompañado de 400 guerreros y todavía se puso pálido. Dice que su rostro se estremeció porque vio 400 guerreros. Él ya había dividido en dos su campamento. Observen, lo dividió en dos. La pregunta del $1.000.000 es: ¿ustedes creen que si Jacob hubiese calzado a uno de los campamentos, no hubiese tenido gente suficiente para alcanzar el otro campamento? Pero por favor, este es un guerrero, este es un hombre de batalla. Este es un hombre que viene armado hasta los dientes. Jacob dividió en sus propias fuerzas, entendiendo que él podía salvar a alguno. Dijo, si mi hermano ataca a uno de mis campamentos, puede que el otro se salve. Pero ¿usted cree que Jacob iba a atacar a un solo campamento y dejar que el otro escapara? Por supuesto que no. Jacob vio a Esaú, su hermano, y vio 400 guerreros. Ahora, vayan al otro estado de la película, pasen la cámara de allá a la cámara de acá. En la cámara de acá está Esaú. Esaú avanza hacia donde está su hermano y Esaú ve ¿a quién? ¿A quién? A Jacob y caliente por ahí. ¿Qué vio? Esaú vio las mujeres de su hermano. Pastor, ¿usted me está entendiendo? ¿Cuál es la diferencia? Porque recuerde que son mellizos, nacieron en el mismo vientre.
y uno agarrado del calcañal del otro. Pero Jacob, ¿qué veía? Jacob vio a los hombres guerreros. ¿Qué vio Esaú? Esaú vio ¿a quién? A las mujeres, no a las 4 esposas. Vio a todas las mujeres que venían, siervas, y se quedó mirando a las mujeres. Dijo: mi hermano es un hombre enriquecido en mujeres, y voy a enaltecer mi harem. ¿Me están captando el pensamiento? ¿Ustedes me están captando a dónde quiero llegar? Estoy parafraseando un poco la historia, pero entiéndame a dónde quiero llegar. Mientras Jacob va en un propósito de Dios, Esaú va en un propósito en sus propias fuerzas. Él va en un propósito en su propia carne. Él quiere ser reconocido. Él sabe que ahora su hermano se está humillando, pero la intención de Esaú es su fuerza humana, ver la carnalidad. Perdónenme que mencione esto con todo respeto, hermanos. Venía conversando con el hermano hace un momento sobre una reunión de unos vecinos, amigos de él. Y le dije: ¿estuviste en la reunión? Dijo: no, pastor, no. Eso fue música hasta la madrugada, licor, mujeres. ¿Por qué quiero hacer este paréntesis? Porque cuando los hombres o las mujeres, tenemos que hablarlo en términos genéricos, llegamos a un lugar, ¿qué vemos? ¿Lo espiritual o lo carnal? ¿Perdón? ¿Me están captando? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta escena? Nos quiere mostrar que Jacob venía de una lucha de su yo, de su propia fuerza, pero ahora cuando tiene este encuentro con Dios, ya su nombre deja de ser Jacob, el que está en su propia fuerza, para convertirse en Israel, el que ahora funciona en el propósito de Dios. Por eso cuando Jacob ve a su hermano, ahora ya no lo ve con los ojos de la mente humana, sino que lo ve con los ojos de ¿quién? Con los ojos de Israel, que ahora está incorporado en su vida espiritual como hombre. ¿Me están captando? Entonces él ve la panorámica desde el punto de vista de la guerra, mientras que el otro ve la panorámica desde el punto de vista del mundo. Dígalo conmigo: de la debilidad. Sigamos avanzando en nuestras gráficas. Voy muy quedado con las gráficas, lo siento. En el verso 36, 43 y 32, 3, 4 hay muchos casos donde la palabra malachim, que significa ángeles, hace referencia a hombres, no solamente a los ángeles del Eterno, sino también a hombres. Esto ya lo mencioné un poco más adelante y lo veremos en el transcurso de la semana. Jacob se convierte en Israel. Este nombre es dado a un hombre que ha sido quebrantado, que ha sido dañado, que ha sido pasado por las pruebas y las adversidades. Es el momento más débil, y aquí es la primera vez en toda la Biblia donde aparece el nombre de Israel. Amén. De Israel vendrán entonces todas las generaciones y vendrán también todas las tribus de Israel. Atención, que aquí hay algo muy importante. Dígalo conmigo. Número 1, envió regalos. Número 2, hizo una oración. Y número 3, estaba preparado para una guerra. ¿Están conmigo? Número 1, envió regalos. Número 2, hizo oración. Y número 3, está preparado para una guerra. ¿Qué significa esto? Estás preparado para una guerra. Recuerda, cuando tú vienes a los propósitos de Dios, cuando tú vienes, hermano Pablo, recuerdas cuando tú empiezas a llegar a la vida de la iglesia, te bombardean. Ay, mucho aleluya, mucho pandereta, mucho, ay, yo no tomo, yo no bebo, ay, no. ¿Cuántas veces nos siguen atacando? Nos colocan una X, nuestra propia familia dice: ay, ahora volvieron cristianos, volvieron a la iglesia, y que ni me hable. Prepárate para una guerra espiritual que vas a enfrentar cuando empiezas a tener una relación personal con Cristo. Tu propia familia, tu propia casa se dividirá, tu propia casa te acusará, tu propia casa te señalará y empezarás a tener una lucha diaria. Por lo tanto, necesitas estar consolidado, necesitas estar firme, necesitas estar estable y necesitas aprender a ver la guerra espiritual que se está enfrentando en tu vida. Amén. ¿Cómo podemos vencer esta lucha contra Dios? Esa lucha contra Dios es mi lucha contra el pecado, es mi lucha contra mi crisis, es la lucha contra mis emociones, y no es una lucha contra nosotros mismos, sino contra nuestras intenciones y los pensamientos en nuestro corazón. Amén. En el término con los hombres dice a lo que se refiere Labán y Esab. Esto, bueno, ya lo explicamos. En Génesis 21, 29 dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Ya lo mencionó. Aquí es interesante esta pregunta. Cuando Jacob está peleando con el ángel espiritualmente, le pregunta: dime tu nombre. ¿Por qué le pregunta esto?
Si el nombre en este momento es totalmente irrelevante, ya Dios lo ha bendecido. Pregunto, ¿usted alguna vez recibe una bendición de alguien y le preguntas a ese alguien, dame tu nombre? ¿Qué es lo que a ti te interesa recibir? ¿El nombre de la persona? El nombre de la persona no es importante. ¿Por qué? Porque lo importante es saber que Dios es quien te bendice. Observen que aquí hay algo todavía más interesante. Jacob le está pidiendo la bendición, no solamente una, sino 2 veces. Cuando está en esa lucha cuerpo a cuerpo, dice, bendíceme. Y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Ya ahora, diga conmigo, mi bendición es mi cambio de nombre. ¿Cuál es mi bendición en la vida de la iglesia hoy? ¿Cuál es la bendición que usted tiene hoy en la vida de la iglesia? Que hoy usted en Cristo es una nueva criatura. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, que el Señor cambió mi nombre, significa que ha cambiado mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. La palabra hebrea para luchar aquí es bayatzar, que indica que es una lucha frente a frente. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 47 está escrito, dice, Yeshua vio venir a Natanael. Atención a esta cita, vamos a cerrarlo aquí. Juan capítulo 1, escríbalo en sus notas por favor. Juan capítulo 1, verso 47. Está escrito, Yeshua vio venir a Natanael y dice de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué significa esta expresión? Dígalo conmigo, el que venía aquí no es Jacob, el que venía aquí es Israel. Porque el Señor quiere que cuando nosotros nos presentemos delante de Él, no nos presentemos en nuestra propia fuerza como Jacob, sino que nos presentemos frente a Él como Israel. Dígalo conmigo, Israel. Ahora, observe esto. Ish, hombre, Ra, vio a Dios, Él vio a Dios. Pero la palabra Isra, junta, Isra en una sola, significa perseverar, significa persistir. ¿Está claro, hermana? ¿Tú que tomas nota? Obsérvenlo cómo es de importante, lo voy a repetir. ¿Qué significa la palabra Israel? Lo voy a repetir. Is, hombre, Ra, ha visto, el Dios. Pero la palabra Isra, juntos en uno solo, Israel, significa persistencia, significa perseverar. Porque el ángel le dijo a Jacob, ahora viene el alba, necesito partir, suéltame que necesito ir? Dígalo conmigo, porque es el tiempo en el que el Mesías regresa. Y entonces dice que al alba, al amanecer del día, aparecerá el Mesías, el Hijo de Dios que viene a estar con nosotros, está conmigo. Y el ángel dice, ahora ya no puedo estar más aquí porque el Mesías ha llegado. Eso lo veremos esta semana en detalle porque esto es apasionantemente hermoso. Amén. Muy bien. Vamos a ir cerrando. Verso 36, 43. ¿Quiénes alcanzaremos la victoria? Dígame, ¿quiénes alcanzaremos la victoria? Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. ¿Quiénes dice? Los que perseveren, los que persistan, los que alcancen. ¿Qué dice esta porción? Dice, y al que venciere, el que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Escúchame. Jacob venció al ser espiritual. Sí. ¿Qué representa el vencer aquí? Representa que nosotros, quienes estamos hoy en la vida de la iglesia, estamos frente a una batalla espiritual todos los días. Dígalo conmigo, todos los días tengo una batalla espiritual. Todos los días.
¿Alguien aquí no tiene una batalla espiritual diariamente? Todos los días enfrentamos enemigos, todos los días estamos frente a una debilidad, a un enemigo. Pero dice la palabra, al que venciere, a este le daré, ¿qué dice la porción? Le daré autoridad sobre las naciones. Dígalo conmigo, yo reclamo esa autoridad. Dígalo más fuerte, yo reclamo esa autoridad. Dígalo más fuerte, yo reclamo esa autoridad. La Biblia y la Torá nos enseñan con absoluta claridad un manual de vida y un manual de instrucciones. La palabra nos permite identificar los errores cometidos por los tzadikit, por los ángeles, por los santos de Dios, para que de ello nosotros aprendamos y entendamos. Por favor, que entendamos que hace unos días hablaba con alguien, no sé si con mis hijos en casa, sobre esto. ¿Has cometido errores en tu vida? Unos errores que podríamos decir han sido unos terribles horrores. Y la pregunta es, ¿el Señor ha tenido misericordia de nosotros? Todos los días la misericordia de Dios, dice la palabra, es nueva. Y si la misericordia de Dios es nueva todos los días, entonces significa que nosotros tenemos larga vida en una lucha espiritual cuerpo a cuerpo con el ángel de Dios, con el mismo Dios, en el que nosotros sabemos que en esa lucha tenemos que vencer. ¿Qué tenemos que vencer? Nuestra debilidad. Y aquí lo que la Biblia nos quiere enseñar es que Jacob venció su debilidad humana frente a Dios, y al vencer su debilidad frente a Dios significa que ya no iba a seguir siendo el hombre en su propia fuerza, sino que ahora Israel sería el hombre en el poder de Dios. Dígalo conmigo, en el poder sobrenatural de Dios. Por lo tanto, permítame decirlo nuevamente, una mil veces más. ¿Qué decisión debes tomar hoy en tu vida? ¿Qué decisión debes tomar hoy en tu hogar, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu trabajo? Cualquiera que sea la decisión que tú debas estar tomando hoy, la pregunta es, ¿estás tomando una decisión en tu propia fuerza, en tu carnalidad, en tu pensamiento, en tu razonamiento, o estás permitiendo que la humanidad sobrenatural de Dios sea la que dirija tus pasos y te permita decirte a dónde debes ir? ¿Está conmigo? Padre amado, yo quiero pedirte en esta tarde, Señor, que la decisión que debo estar tomando hoy en mi vida, en mi familia, en mi economía, aún en mi propia salud, no sea una decisión tomada en las apreciaciones de otras personas, en las experiencias de otros hermanos, sino que sea una experiencia de vida conforme a tu propósito y conforme a lo que tú tienes preparado para mí. Por favor, repita conmigo estas 3 frases. Estos son los fundamentos de la fe que podemos ver en la vida de Jacob y en la vida de todos los grandes hombres de la fe. Dígalo conmigo. Número 1, que todo viene de Dios. Número 2, que todo lo que viene de Dios ayuda para bien. Y número 3, que en todo lo que ayuda para bien, aunque sea adversidad, Dios tiene un propósito en mi vida. Así es que, Padre, aunque yo no lo pueda entender, aunque parezca que todo está confuso, aunque parezca que las matemáticas de 2 más 2 no funcionan, permíteme entenderlo en el plano de la emuná, en el plano sobrenatural, que yo pueda ver las cosas que no se ven, que yo pueda tener el discernimiento, Señor, sobre mi entorno, sobre mi hogar, mi familia, mis hijos, mi economía, mi salud, el matrimonio, mi estadía, mi diario vivir. Señor, muéstrame con claridad hacia dónde debo caminar. Jacob enfrentó a aquel ángel en medio de la soledad y en medio de la noche, porque en medio de la noche tú me hablas, Dios. Tú me hablas con un sueño profético, tú me hablas con una palabra de vida, tú me hablas con una palabra de orientación, de dirección.
Padre, no me permitas caminar en mis propias fuerzas, en mi propia capacidad humana. Permíteme ver lo que no se ve y entender lo que no se entiende de manera totalmente sobrenatural. Porque si hoy somos creyentes, creemos que con todo el poder de tu palabra, todas las cosas, por difíciles que sean, en ti ya tienen solución y en ti hay una respuesta de bendición sobre mi vida. Padre, te pido sobre cada uno de mis hermanos hoy aquí reunidos, sobre cada uno de mis hermanos a través del internet en las naciones. Permítenos esta semana adentrarnos más en este precioso tema y en la enseñanza que tienes para nosotros. Lo que hoy tenemos con absoluta claridad en nuestro corazón es que ya no me llamaré más Jacob, sino que a partir de este mismo momento mi vida se llamará Israel. Dios, permíteme persistir, permanecer en el propósito y en el llamamiento para el cual hemos sido escogidos. Amén, amén y amén.